Excelente entrevista, gracias Padre Oscar por tu testimonio. Ahora cuente cuando la campera que le regaló Cacuy le salvó la vida en Israel. Nos vamos para Israel ahora. Vamos para Israel. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me fui a principios del 99 a Israel. Sí. ¿Por qué? Y en realidad yo iba por un año sabático y a estudiar una diplomatura en Biblia. Yo enseñaba Biblia. Monseñor Torres me había mandado enseñar Biblia en el Instituto San Pío X. Me gustaba el mundo de la Biblia. Entonces yo quería hacer una experiencia en la Tierra Santa. Entonces fui para hacer una diplomatura de un año y me consiguieron una beca en Alemania y me pidieron que haga la licenciatura. Y me tuve que quedar 3 años y medio. Volví, porque yo me había ido por un año para ver a mi familia, volví en el 2000. Un mes volví, ¿no? Me acuerdo, en agosto, y se juntaron los chicos, los que eran de la Acción Católica, los de Santa Rosa de Lima, de San José Obrero, y fuimos un día, nos vinimos acá a Valle Viejo, jugar el fútbol, pasar un día y comer asado. Entonces los changos, parece que yo me iba a la guerra, uno se sacó y me dio una musculosa River, otro un short, y uno de los chicos que le decimos Cacuy, Sergio Heredia, me dio una campera, que la tengo hasta el día de hoy, de la selección de que usaba Batistuta, una campera hermosa. Bueno, yo lo usaba en Jerusalén y un día, cuando yo volví, la situación cambió, porque en el 2000 se produjo una intifada, cuando Ariel Sharon entró en la explanada del templo y hubo muertos, hubo enfrentamientos, y a partir de ahí se tensó la situación, menos que ahora, pero era así, tensa, ¿no? Ya no entraban los vuelos, la gente, nosotros ya estábamos ahí, ya llevaba 1 año y medio de licenciatura, ya no me podía cambiar a Europa. Entonces decidí quedarme ahí. Entonces un día venía yo a clase, los viernes era muy difícil, porque los musulmanes se juntaban en el templo, venían en cantidad y era también como protesta. Entonces se reforzaba toda la seguridad de Israel, policías, ejército, y yo no tenía transporte, yo vivía en el Monte de los Olivos. Entonces me calzo la campera, inconsciente también, yo decía, yo no soy un terrorista, yo soy un estudiante, no puedo perder clase. Además, no ir a la clase se perdía mucho. Entonces bajaba yo con mi mochila, Monte de los Olivos, paso por Getsemaní, iba pasando yo los controles, no había transporte. Y veo así una barricada en donde le dicen la puerta de San Esteban. Había, no le exagero, policía, más atrás el ejército y más atrás otro grupo, armado. Yo me pongo a pensar que inconsciente, yo con mi mochila, cuando llego hacia enfrente, solito habrán dicho quién es el loco este que viene. Entonces me paran así y me preguntan, saco yo el pasaporte argentino, vivía con pasaporte. Entonces vienen y me preguntan, yo que soy argentino, y me mira un soldadito, la campera, que decía AFA, sí. y entonces comienza el soldado. Maradona, Batistuta, Ortega, y el otro dice, al nombrar a los jugadores de la selección. Ahí nomás me hicieron pasar. Así que yo digo, gracias a Maradona, Batistuta, prendí la campera y pasé como 3 controles así, regimientos eran, ¿no? Dios mío. Pero de un poco a pensar que inconsciente, porque yo venía con las mochilas y esto decía, y el loco un kamikaze que trae una bomba. Así que esa campera. Una anécdota, algo real, y se hicieron hasta cuentos con historias parecidas, ¿no? Pero en este caso sí, fue algo real. Sí. Éramos muy inconscientes. Claro. Otro día vamos, cerrado. Nosotros le discutíamos a los militares. No tenemos que ir a clase. Y entrábamos. Y salíamos de clase, estábamos frente a la mezquita. La universidad nuestra estaba en la segunda estación del Vía Crucis, ¿no? La flagelación. Y salíamos el viernes porque había clase. Y corríamos para agarrar el transporte, y un día salíamos y venía una cantidad de gente, y había una calle así, ¿no? Entonces salimos con los compañeros y había un gordito de Colombia y otro más veterano de Italia, íbamos los 5, y iba una manifestación así árabe, con banderas palestinas, gritando, y a ambos costados una policía montada de Israel, y llegamos hacia una encrucijada y rodeado así de caballos, y nosotros queríamos pasar a buscar el transporte, que le decían Sherut, que es una combi, para volver a la casa, ir a comer y salir de ahí.
y en un momento alguien rompió una botella y se armó y corrimos, ¿qué? Hasta que nos hiciésemos entender en inglés nos iban a dar palo. Y yo me acuerdo que corremos así, y cuando para todo el tumulto, ¿no? Menos mal que no hubo una represalia ahí, yo digo, y mi amigo, digo, qué egoísta que soy, digo, mi amigo Juan Carlos, yo lo dejé atrás, el gordo me había sacado 50 metros, venía de allá. Esas cosas vivíamos. Otro día, qué inconsciente, ¿no? Yo jugaba el fútbol en Tel Aviv los sábados, que me distraía y jugaba con los latinos. Y yo salgo, estaba en una casa viviendo un tiempo ahí solito, que me habían dejado los españoles, yo cuidaba la casa, agosto, y estaba preparando un examen de griego. Entonces, como jugaba la pelota, yo salía a correr ahí en el barrio. Y no era habitual. Entonces yo salgo con mi equipito para entrenarme para el sábado, y había barricadas, así, basura tirada. Había habido 2 horas antes una de esas escaramuzas donde los otros le tiraban piedra y estos venían armados hasta los dientes, ¿no? Son la prueba de y que yo Dios pasaba existe, así, ¿no? la gente me saludaba. Yo digo, sí, gracias a Dios. Pero ¿sabe qué comprobé? Lamentablemente allí el tema es el miedo. Todo esto sucede, el miedo a que te quiten la tierra, el miedo, la avaricia a veces tiene mucho de eso, el miedo que me va a pasar a la vejez, el miedo. Eso, Y- Oscar, Sí. me gustaría meternos de Sí. lleno en este tema porque has vivido aquí un tiempo y nos queda una pausa, una publicidad, ¿verdad, Alejandro? ¿De cuántos minutos? Bien, la posterguemos un momento. Sí. Es muy complicado para uno en Argentina entender la guerra de Medio Oriente, cómo viven ellos, por qué pelean, por qué se matan, tanto odio. ¿Se podría explicar para el ciudadano común de acá y con palabras las más sencillas posibles por qué pasa esto que está pasando ahora, Oscar? Voy a tratar de hacer una síntesis difícil, pero sin entender eso uno juzga mal las cosas. Sí. Hay un problema allí generado hace cientos de años, cuando los judíos fueron expulsados por el Imperio Romano en el siglo I y sobre todo en el 135. Ellos vinieron en la diáspora, o sea, los expulsaron y quedaron en Europa y ahí armaron comunidades, ¿no? En el siglo XIX se arma un movimiento, Teodoro Herz, sionista, para volver a la tierra, porque siempre eran tratados como extranjeros, ¿no? Entonces, cuando deciden volver, en ese tiempo estaba esa zona, esa región del planeta, ¿no? El cercano oriente, estaba bajo el mandato de los turcos, el Imperio Otomano, hasta la Primera Guerra, hasta 1914. Cuando el Imperio Otomano pierde la guerra, esa zona, Siria, Líbano, Egipto, Israel y el actual estado de Jordania, se reparten entre franceses e ingleses. Y el mandato inglés toma eso. Entonces, y era bajo el gobierno del mandato inglés. Entonces, van entrando por derecha y por izquierda israelíes, compran legítimamente muchas tierras. Cuando llega un momento, se dan cuenta, el pueblo que había quedado ahí, que estaba sobre todo de origen árabe, de la migración de la época de Mahoma, en el siglo VII, y que vivían ahí cristianos, eran como aldeas, vivían bajo el Imperio Otomano, tranquilo, digamos, lejos ahí, pagando impuestos, súper pagando impuestos. Y los cristianos ahí teníamos los santuarios. Bueno, en ese cuadro de esas aldeas, cuando va creciendo por el retorno de los judíos a su tierra y comprando tierra, cuando los ingleses se dan cuenta, en el 48, no lo pueden manejar, se van. Y las Naciones Unidas declara el Estado de Israel. Y los árabes no aceptan. Entonces se hace la guerra en el 48. Se divide el terreno. Quedan para un lado, digamos, Jordania y para otro lado Israel. Después viene la guerra de los 6 días, en 1967. Y allí Israel estira sus límites y quedan muchos palestinos fuera, muchos millones, y los que quedan adentro, algunos quedan dentro del Estado de Israel
y queda una zona que se llama Cisjordania y otra zona, la Franja de Gaza, así como dos sectores donde están otro pueblo, de lengua árabe, la religión, algunos son cristianos, otros musulmanes, y el mundo, el israelí, se fue nutriendo de judíos que volvieron de 200 países distintos. Entonces es un mundo muy plural. Fue creciendo, imagínense que ese país, tamaño de la provincia de Tucumán, tiene 7 millones de habitantes. Está súper poblado. Entonces, faltan los recursos, faltan muchas cosas, pero Israel controla el país y están estas como dos islas. Los palestinos se han manifestado con esto que le llaman intifada. En el 73 hay otra guerra, famosa guerra del Yom Kippur, donde Egipto recupera el Sinaí, Jordania pacta sus límites, con Siria no terminan de definir, y queda esa situación que siempre es compleja. Mire, si la quieren entender, hay una película muy buena que se llama Oslo. Muy, muy buena, ¿no? Y además se ven los posicionamientos de palestinos y de israelíes. Bueno, llegamos a la situación actual. Israel controlaba el Estado, estaba en este momento en un problema interno político. La línea que gobierna es una línea más dura de Netanyahu. Quería hacer una reforma judicial. Bueno, estaban en un problema interno y descuidaron, eso llama soberanamente la atención, porque tiene un sistema de seguridad muy grande. Y los que están encerrados en la Franja de Gaza, porque ese es el término preciso, salieron y atacaron a mansalva. Entonces ahora el ejército israelí cuida el norte por la zona, por los ataques Hezbollah. Todo el país está militarizado, en eso está muy bien entrenado, y está atacando la Franja de Gaza, que es un territorio así como el centro de Catamarca, súper poblado. Viven más de 2 millones de personas. Y viven gracias a la ayuda humanitaria y de algunos que salen a trabajar afuera, si ahí no hay ni tierra para cultivar. Entonces, esa es la situación actual. Es problema de la tierra, de dos pueblos que viven es como meter dos vecinos en una misma casa y que no se resuelvan bien los límites ni los roles. Entonces gobierna uno y eso es la situación. Acá a veces, lo voy a decir en libertad, nosotros solo vemos una parte del conflicto. La parte de Israel vemos más. Es complejo. Sí. El otro pueblo jamás es la línea dura, revolucionada, armada. Pero hay mucha gente palestina que son totalmente pacíficos y que están padeciendo porque están como la feta del sándwich, porque están en el medio, porque los otros se atrincheran en un edificio y los toman de escudo humano y no pueden salir, y los otros por otra parte atacan diciendo que son objetivos de Hamas. Hay civiles y en las guerras siempre mueren los civiles. La mayoría de la gente que muere en la guerra son los civiles que no están preparados, niños, mujeres, ancianos. Ese es el problema, esta masacre. Entonces nosotros tenemos que bregar desde acá por la paz, por las víctimas de palestinos e israelíes, y rezar un montón porque la guerra no es solución. Oscar, además de esta hay una guerra fría, ¿verdad? O sea, bueno, detrás de eso, sí, claro. Detrás de eso está. Esto siempre, estos lugares son un foco de otros intereses. Sí. De Occidente, de Israel, de Irán, de la línea dura árabe, y después otros intereses. Eso es lo mismo que Ucrania y Rusia. No son razones sencillas. Hay después las empresas constructoras, lo que pasó en Irak, está los intereses económicos, los recursos, los que venden armas, esos son los más peligrosos, los más corruptos. Entonces ese es el problema. Y la gente, entonces no hay que comprar esto ni tomar posicionamiento. Tenemos que ser gente de paz, consciente y responsable, y saber que en ningún momento ni en ninguna circunstancia la violencia es el camino para resolver el conflicto. Y también están los religiosos. Los religiosos, tanto de un lado como en otro, los verdaderos religiosos son pacíficos. Es más, muchos religiosos de Israel no están a favor del Estado de Israel, ¿no? Los religiosos caminan por las calles, eso lo digo porque he vivido en Jerusalén y he visto, caminan por la calle de los árabes y le compran el pan
o sea, ¿Y qué es al esto árabe. de la guerra santa que se habla ahora y No, para todo el planeta? No, eso es un verso porque al final se resuelven por cuestiones prácticas, económicas, por intereses. No, la religión, insisto, y los cristianos también sufren, allá sufrimos hace mucho tiempo porque también iban vaciando de cristianos. El pueblo de Israel quiere el país para Israel, los palestinos quieren para ellos. Nosotros los cristianos nos sostenemos hace años, los franciscanos, con la plata que a veces enviamos nosotros, además de cuidar los santuarios, que los cuidamos, que pagamos impuestos, que en la época del Imperio Otomano, Jorge, a veces lo hemos pagado 3 veces, porque te ponían impuestos hasta para un árbol, eran terribles, sí, esos payá. Bueno, nosotros nos sostenemos desde la Edad Media, de la época de San Francisco, se sostienen los franciscanos ahí, son muy respetados, por ser pacíficos, por hacer lo estrictamente religioso. Pero nos iban vaciando de cristianos. Los franciscanos tuvieron que hacer barrios para que se puedan quedar los cristianos. Perdón que te aprovechemos tanto Sí. ahora. No, al Oscar. contrario, me apasiona este tema y me duele mucho. Yo ahora mismo tendría que haber estado en Israel, teníamos una peregrinación, salíamos el lunes con 50 personas y bueno, lo postergamos, nos duele porque la destrucción duele y las muertes. O sea que podría estar tranquilamente ahí ahora Claro, en Israel. Claro. Hoy, ¿qué día es? ¿Viernes? Hoy es viernes 13. Hoy andaba en Galilea, nos tocaba Galilea. Mira. ¿Y jamás? Estos grupos están radicalizados. La violencia encuentra... Es terrorismo, ¿no? Jamás es un grupo terrorista. No es un ejército. ¿O es un grupo, ejército? es un grupo revolucionario. Es un grupo Militar. armado. Revolucionario. Como lo que hubo en Argentina. Claro. Sí. ¿Sí? Es una facción, pero gobierna, la gente los eligió en Jordania. Lo que pasa es que ellos proponen una solución violenta. Ese es el problema. Ah, ellos no son los pacíficos de No, la no, historia. jamás Son los que la decapitaron yihad, los bebés. jamás la yihad islámica, Hezbollah son líneas duras, armadas, sostenidas por Sí. otros intereses, para la resolución del conflicto por vía de las armas. Pero En Israel el la ejército... pagan los otros, digamos. Claro, la acción de ellos. exactamente. Y le voy a poner un ejemplo. Sí. En Belén, allí había, la mayoría de palestinos eran cristianos, no musulmanes, porque hay palestinos, cristianos y musulmanes. Ellos, para implicarlo a los cristianos, cuando atacaban al ejército, lo hacían desde las casas de los cristianos. Después les destruían las casas a los cristianos, ¿no? Es un conflicto muy difícil, porque también es muy difícil mantenerse neutral. Es muy difícil. Sí. Nosotros de acá hablamos, opinamos como buenos argentinos, pero en las circunstancias es muy difícil. Y la pobreza, la miseria, la falta de oportunidades en los jóvenes es un caldo de cultivo. ¿A Eso dónde? es lo que ¿En en el Palestina? mundo de los jóvenes, claro, en cualquier donde recolectaba, ¿se acuerdan? Famoso Osama Bin Laden. Sí. Bueno, ellos encontraban en las periferias, en los barrios estos donde los chicos están pobres, sin trabajo, sin futuro, Reclutado. le dan un arma. Pero también es cierto, esto lo digo porque yo lo vi, muchos de estos están encerrados y no tienen chances de salir. No tienen dónde ir. Se sostienen porque por la ayuda humanitaria, se sostienen porque tiene familiares en el extranjero que les giran permanentemente dólares. Lo vi en Belén con los cristianos. Nosotros cuando vamos priorizamos comprar a las cooperativas de cristianos de Belén porque viven de eso. Pero es desproporcional, ¿no? El poder de fuego, de fuerza. Totalmente. Es un ejército contra un grupo revolucionario armado. Es un ejército. Israel movilizó en un día 300.000 reservistas, como toda la población de Catamarca, preparados, ¿no? Es difícil la situación, cómo se ha construido el país en el siglo XX, cómo se ha reconstruido ese país. Entonces es muy difícil. Se ha gestado ahí con inconvenientes y las Naciones Unidas, estos organismos, son al final, digamos, ineficaces, no encuentran una solución para esto, ¿no? ¿Por Muy qué difícil. atacan los kibbutz particularmente? Y porque los kibbutz estaban cerca de la Franja de Gaza. Los kibbutz son como granjas cooperativas. Sí. Sí.
de Sí. plantaciones, como Sí. para que por ahí la gente no... Sí. Entonces- Oscar, gracias por esta presencia.